nervio simpático. Vena, ácidos mayor. Vena, ácidos menor. Vena inferior. Se llama también hemiácidos. Vena, ácidos menor superior o ácidos accesorios. Luego tenemos la conducto torácico. Luego están en el mediastino posterior, la tráquea, los bronquios, y alrededor de esto, ganglios linfáticos. Peristráqueo bronquiales, ganglios posteriores. Se van a acordar siempre por el paso de anatomía, así, por lo menos de la cabecita, ya que siempre lo van a llevar hasta clínicas, para ortodoncia, para inserciones musculares, articulación temporomandibular, etc. Ya. Ganas. Esta es la caja torácica. Se llama también jaula torácica. Parece una jaula, ¿no? Fíjense. Miren aquí. Entonces, la caja torácica aloja al corazón que han visto y a los pulmones. Y aquí, muy bien. Aquí ven, fíjense, un corte sagital, o sea, un corte antero-posterior. Para que se orienten, esto es la caja torácica, pero ya con estructuras. Fíjense, para que se ubiquen. Aquí está el corazón, miren. El corazón. Aquí está, fíjense, la tráquea. Esta es la tráquea, estos son los bronquios. Es un corte sagital. Y esta es la columna vertebral. Ya. Ahora, ¿a qué se llama mediastino? Mediastino es la parte media yendo así, de adelante hacia atrás. Ya. En el tórax. Es el mediastino. Ya. El tema de hoy es mediastino posterior.
A ver, límites del mediastino posterior. A ver, por abajo, este por abajo, el diafragma. ¿A qué se llama diafragma? Diafragma es un tabique músculo membranoso que separa o divide la caja torácica de la cavidad abdominal, así bien. Pero el diafragma no es así tan transversal, sino que es como una cúpula. O sea que es así el diafragma, fíjense así. Y la parte más culminante, la más convexa, se encuentra a nivel de la 10ª vértebra dorsal. Fíjense, el diafragma, la parte más culminante, o sea, la parte más convexa que mira hacia arriba, se encuentra a nivel de la, ¿qué vértebra? 10ª, correcto. 10ª vértebra dorsal. Ya, muy bien. Entonces, por abajo, el límite del mediastino posterior es el diafragma. Por arriba, fíjense, el límite superior del diafragma parte, fíjense, desde la primera vértebra dorsal que está aquí a la horquilla external. Por así, límites del mediastino posterior. Ahora, por delante, les dije que esto es la tráquea, una línea vertical que pasa por delante de la tráquea, por delante de la tráquea hasta su bifurcación. Luego pasa, fíjense, por detrás del corazón, que corresponde a la parte posterior del pericardio, fíjense, hasta el diafragma. El límite anterior del mediastino posterior. Por detrás, el límite posterior del mediastino posterior es la columna vertebral. En este caso, más las vértebras dorsales. Muy bien. Y a los lados, fíjense, a los lados corresponde a la cara interna de los pulmones. ¿Se acuerdan que hay dos pulmones? Pulmón derecho y pulmón izquierdo. Entonces, las caras internas de los pulmones, tanto derecho como izquierdo, forman parte del límite lateral del mediastino posterior. ¿Qué estructuras se encuentran en el mediastino posterior? Fíjense, se los he mostrado aquí. Nervio vago, nervio simpático, vena ácigos mayor, vena ácigos menor inferior, llamado también vena hemiácigos. Vena ácigos menor superior, llamado también vena ácigos accesorios. El conducto torácico, la gran vena linfática, la tráquea, los bronquios y ganglios linfáticos posteriores peritráqueo bronquiales. Fíjense, todas estas estructuras se encuentran en el mediastino posterior. Ahora, los pulmones se encontrarán en el mediastino posterior o a los lados del mediastino. A los lados del mediastino, correcto. Por lo tanto, los pulmones no se encuentran en el mediastino posterior, sino a los lados del mediastino. Muy bien. A ver, vamos a ver aquí algunas estructuras que se ven en el mediastino posterior. Fíjense. ¿Cuál es el nervio vago? ¿A qué estructura se lo conoce como el nervio vago? Al nervio neumogástrico, correcto. Muy bien. Llamado también nervio de la fornación. El nervio vago es el nervio de la fornación, porque le da más nervación. ¿Cuál es el órgano de la fornación? Correcto, la laringe. Muy bien, aquí se ve, fíjense. El nervio vago, por lo tanto, ¿se acuerdan? Que sale de la cavidad craneal por el agujero sagrado posterior, llega al cuello en su recorrido,
pasa por la región cervical torácica y llega a la región abdominal. Ya, el nervio vago de amogástrico, es lo mismo, sensitivo motor vegetativo sensorial. Ya, a nosotros ahora nos interesa en el intestino posterior, fíjense, entra a la caja torácica el nervio vago. Ya, fíjense que está entrando, hace su recorrido vertical, ya, y a medida que va descendiendo, va dando ramitos. El primer ramito es el nervio laringio inferior, ¿se acuerdan? Hemos llevado. El nervio laringio inferior se llama también nervio reclusente, porque va a volver a subir un ramito. El laringio superior pues reclusente. Y ese nervio, el nervio laringio inferior o reclusente, va a dar inervación motriz a todos los músculos de la laringe, excepto al músculo del canto. ¿Cuál es el músculo del canto? Correcto, el músculo cricotiroideo. Excepto a ese músculo, el nervio laringio inferior de inervación motriz. A todos los músculos de la laringe, menos al músculo del canto. Fíjense, el nervio vago que está en el intestino posterior, a medida que va descendiendo, va dando ramitos. Ya hemos dicho el laringio inferior. Da ramitos pulmonares. Ramitos pulmonares anteriores que da por delante de los bronquios principales. Ramitos pulmonares posteriores. Va descendiendo, da ramitos esofágicos. Ya, luego atraviesa el diafragma y ya está en su porción abdominal. El nervio vago, o nervio de la conexión. Otro nervio que corresponde, que forma parte o pasa por el mediastino posterior, es el nervio simpático. Aquí se ve. El nervio simpático igual tiene tres porciones: cervical, torácica y abdominal. En la porción cervical del nervio simpático, fíjense, a medida que va descendiendo, presenta de 10 a 12 ganglios nerviosos del nervio simpático. ¿Ya? Y unidos por su cordoncito nervioso, que es el nervio simpático. El nervio simpático va a dar ramitos externos, ya para los músculos intercostales, ramitos internos. Fíjense, el nervio simpático, por lo tanto, se encuentra en qué mediastino, anterior, medio o posterior. Posterior, correcto. Otra estructura que corresponde al mediastino posterior es la vena ácigos mayor. Aquí se ve, fíjense, la vena ácigos mayores. Ácigos por esto, fíjense, bonito las ramas. Fíjense. ¿Dónde nace la vena ácigos mayor? Nace a nivel del 11º espacio intercostal, aquí abajo, en la caja torácica, por dos raíces, una raíz externa y otra raíz interna. Fíjense, aquí está. Asciende la vena ácigos mayor a los lados, fíjense, asciende por el lado derecho. Por el lado derecho asciende. Llega a nivel, fíjense, la vena ácigos mayor, llega a nivel de la cuarta vértebra cervical. Fíjense. Cuarta vértebra dorsal, a este nivel más o menos. Ahí se acorda la vena ácigos mayor, a nivel de la cuarta vértebra dorsal. Fíjense, aquí se ve, se acoda y se dirige hacia adelante, pero pasa por encima del hilo pulmonar derecho. Fíjense, la vena ácigos mayor pasa por encima del hilo pulmonar derecho. ¿A qué se llama hilo? A las estructuras que van a entrar al pulmón. Hay dos hilos, hilo pulmonar derecho y hilo pulmonar izquierdo. ¿Ya? Por el hilo pulmonar derecho pasa el bronquio principal derecho.
pasa llamitos pulmonares del nervio vago, pasa de la arteria pulmonar derecha y salen las dos venas pulmonares derechas. A eso se llama hilo pulmonar. Fíjense, la vena ácigos mayor pasa por encima del bronquio principal derecho, fíjense, y va a desembocar en una vena gruesa que baja del cuello, la vena cava superior, fíjense, y desemboca en la cara posterior de la vena cava superior, la vena ácigos mayor. Ahora, esta coladura que realiza la vena ácigos mayor por encima del bronquio principal derecho o por encima del pedículo pulmonar derecho, recibe el nombre de callado de los ácidos. Callado de los ácidos. ¿A qué nivel se acoda la vena ácigos mayor? A nivel de la cuarta vértebra dorsal. Ahora, esta vena ácigos mayor, a medida que va ascendiendo, recibe varios ramitos. La vena ácigos mayor. ¿Qué ramitos recibe? Fíjense, las venas intercostales derechas, como la vena ácigos mayor está al lado derecho, ya, al lado de la columna vertebral casi, recibe venas intercostales derechas. Recibe la vena ácigos menor superior. Recibe la vena ácigos menor inferior. Recibe, a medida que va subiendo, recibe las venas esofágicas, pericárdicas y bronquiales. La vena ácigos mayor. Bien. Ahora, para que comprendan, voy a la luz, por favor. Estamos viendo las estructuras que se encuentran en qué mediastino. En el mediastino posterior, correcto, ¿no? Por lo tanto, al mediastino posterior corresponde el nervio de la fonación, que es el vago, el nervio simpático, su porción torácica, vena ácigos mayor. Ya, ahora para que comprendan, fíjense, hace un esquema nada más, fíjense la columna vertebral. La columna vertebral, bien, fíjense. Ya. La vena ácigos mayor asciende por el lado derecho de la columna vertebral o por el lado izquierdo. Derecho, correcto. Asciende desde undécima vértebra dorsal, así asciende. La vena ácigos mayor. Se acoda a nivel de la cuarta vértebra dorsal, se dirige hacia adelante y va a desembocar en la cara posterior de la vena cava superior. Fíjense. La vena. Y esta coladura que hace por encima del bronquio principal derecho recibe el nombre de callado de los ácidos. Esta partecita. Muy bien. Ahora, la vena ácigos menor inferior, ¿dónde más? En la parte inferior, fíjense, pero en el lado izquierdo, la vena ácigos menor inferior, llamado también vena hemiácigos, fíjense, por dos raíces, una raíz interna y otra raíz externa. Asciende y se acola a nivel de la séptima vértebra dorsal. Fíjense, se acoda, así se acoda y se dirige hacia la derecha y va a desembocar en la vena ácigos mayor. Fíjense, la vena ácigos menor inferior.
llamado también vena hemiácigos inferior, fíjense. Se acorda a nivel de la séptima vértebra dorsal, luego se dirige hacia la derecha, porque es el lado derecho y es el lado izquierdo. Fíjense, y va a desembocar en la vena ácigos mayor. Es la vena ácigos mayor. Ahí desemboca. La vena ácigos menor inferior, llamado también vena hemiásica. A medida que va ascendiendo, fíjense, va a recibir venitas intercostales inferiores izquierdas. Fíjense, va a recibir venitas medias tímicas y va a recibir las venas intercostales inferiores izquierdas. Fíjense, la vena ácigos menor inferior. Esto lo tiene en el fascículo que he preparado para ustedes desde el año pasado. Entonces no tienen por qué estar preocupándose en anotar. Yo voy a hacer énfasis en algunos detalles que es la salutación. Por ejemplo, a nivel de qué estructura se acorda la vena ácigos menor inferior, llamado también vena hemiácigos inferior. A nivel de qué vértebra, la séptima vértebra dorsal, fíjense. Se acorda y se dirige hacia la derecha y desemboca en la vena ácigos inferior. Ahora, la vena ácigos menor superior, fíjense, se origina a nivel del cuarto espacio intercostal, más o menos a este nivel. Se dirige hacia abajo y a nivel de la sexta, ojo en esto, sexta vértebra dorsal, se acorda igual y se dirige hacia la derecha. Y va a desembocar igual en la vena ácigos mayor, fíjense, la vena ácigos menor superior, llamado también vena hemiácigos accesor, vena hemiácigos accesor, fíjense, se acorda a nivel de la sexta vértebra dorsal. Como está arriba, vas a recibir venitas intercostales superiores izquierdas. Vas a recibir venitas bronquiales posteriores izquierdas. Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar. El conducto torácico se encuentra también en el mediastino posterior. Todas estas estructuras se encuentran en el mediastino posterior. El conducto torácico también se encuentra. ¿Qué es el conducto torácico? ¿Será arteria, será vena o será un conducto linfático? Correcto. El conducto torácico es un conducto linfático. Por lo tanto, en su interior está yendo linfa. El conducto torácico se forma, como esto rasgueo, se forma por tres troncos linfáticos. Un tronco linfático intestinal, un tronco linfático lumbar, y un tronco linfático intercostal descendente. Así. El conducto torácico se encuentra en el lado izquierdo, no se olviden, izquierdo. El conducto torácico. Fíjense, los tres tronquitos, intestinal, lumbar y intercostal descendente, se unen y forman
una dilatación. Y esta dilatación recibe el nombre cisterna del kilo. Cisterna del kilo o cisterna de Beckett. Fíjense esta dilatación. Ya. Ahora, ¿dónde se encuentra esta dilatación? Tome nota, porque esto no está en su fascículo. ¿Dónde se encuentra esta cisterna de Beckett o cisterna del kilo, llamado reservorio? Reservorio del kilo. No es kilo, no del peso, no. Hay un banquito, váyanse por favor. Se encuentra a nivel de la primera vértebra lumbar, pero en el lado izquierdo. Fíjense, el cisterna del kilo o cisterna de Beckett, llamado también reservorio del kilo. Tiene la forma de una perita pequeñita. ¿Y dónde se encuentra esta perita pequeñita llamada cisterna del kilo o cisterna de Beckett? A nivel de la primera vértebra lumbar. Esta es cisterna del kilo. Primera vértebra lumbar. Ahí se encuentra. Por detrás de la arteria aorta abdominal. Por lo tanto, fíjense, el conducto torácico está naciendo en la cavidad abdominal, cerquita a la primera vértebra dorsal, que ella corresponde al tórax. Fíjense. Y se forma el conducto torácico. ¿Qué está llevando en su interior el conducto torácico? Linfa, correcto, linfa. Y en la linfa hay cualquier cantidad de anticuerpos, porque la linfa viene desde los ganglios linfáticos. Ya fíjense, ¿dónde se encuentra el reservorio del kilo? Ya, ¿dónde se encuentra? O el cisterna del kilo o cisterna de Beckett. A nivel de la primera vértebra lumbar. ¿Por detrás de qué vaso? Correcto, muy bien. Ya, por detrás de la vértebra. Asciende el conducto torácico. Ya. Llega a nivel de la séptima vértebra cervical. Y ahí se acola hacia adelante. Va a pasar por encima, fíjense, de la clavícula. Y va a desembocar el conducto torácico en el confluente venoso yúgulo subclavio, pero del lado izquierdo. El conducto torácico. Ahí desemboca. Y fíjense, la vena ya lleva linfa. Ya, muy bien. A ver, un esquema, ¿no? Creo que piensan que el doctor no sabe, ya, fíjense, para que se den cuenta. El conducto torácico, aquí está, esto es el diafragma es así. El conducto torácico recoge la linfa, el conducto torácico, fíjense. ¿En qué lado está el conducto torácico? ¿Por qué lado asciende? Izquierdo, correcto. Ya, esto es izquierdo y esto es derecho. Ya, fíjense, el conducto torácico recoge la linfa de toda la parte infradiafragmática, o sea, del abdomen, ya de los miembros inferiores,
fíjense, de los dos miembros inferiores, el conducto torácico. De la mitad izquierda, fíjense, del tórax. Del brazo, ¿qué brazo será la linfa? ¿El lado derecho? Izquierdo, correcto, están borrando en anatomía. Del lado izquierdo, y de la mitad izquierda de la cabeza. Fíjense, el conducto torácico. Se coge la linfa, fíjense, de la mayor cantidad del cuerpo. Ahora, la gran vena linfática, que es otro conducto, la gran vena linfática, tomen nota, gran vena linfática. También en su interior está llevando linfa. ¿De dónde se coge la linfa? Fíjense, de la mitad supradiafragmática derecha. Ya. ¿De qué brazo? Del brazo derecho, correcto. De la mitad derecha de la cabeza. Bien, fíjense, la gran vena linfática. Entonces, ¿cuál de estos conductos recoge más linfa? El conducto torácico, que está en el lado izquierdo, correcto, fíjense. Este lado es la gran vena linfática y este es el conducto torácico, recoge más linfa. Fíjense. ¿Y dónde desemboca? Ojo, el conducto torácico desemboca en el congruente venoso yúgulo subclavio, pero del lado izquierdo, fíjense, del lado izquierdo. Bien. Ahora, la gran vena linfática también desemboca en el congruente venoso yúgulo subclavio, pero del lado derecho. Muy bien. La luz, por favor. Ya, aquí ve la estructura. Aquí se ve el esófago, la arteria aorta, el callado de la aorta, el estómago. Se ve el duodeno. A ver, esófago. ¿El esófago se encuentra o no se encuentra en el mediastino posterior? ¿O está en el anterior? Posterior, correcto. El esófago se encuentra también en su recorrido, porque el esófago tiene un recorrido cervical, torácico y un pequeño recorrido abdominal. La puerta se abre, por favor. Muy bien. El esófago es continuación de qué estructura? De la faringe, correcto. ¿Dónde empieza el esófago? A nivel del borde inferior de la sexta vértebra cervical. Fíjense. Borde inferior de la sexta vértebra cervical. El esófago. O también se puede decir a nivel del borde inferior del cartílago cricoides de la laringe. Ahí empieza el esófago, que es continuación de la faringe. Fíjense, el esófago tiene un recorrido cervical, un recorrido torácico. El recorrido torácico se encuentra en el mediastino posterior. Atraviesa el esófago el diafragma. El diafragma, les dije que no es así tan horizontal, sino es así como una cúpula. La parte más culminante del esófago, del diafragma, a nivel de qué vértebra se encuentra. De la décima, correcto. De la décima.
de la décima vértebra dorsal. Atraviesa el esófago, el diafragma, y va a desembocar en el estómago. Ya. En un orificio llamado caries ahí se va a continuar. Esa unión se llama gastroesofágica. Por lo tanto, el esófago torácico. ¿Ya? ¿Dónde empieza el esófago torácico? ¿Ya? Empieza a nivel de la segunda vértebra dorsal y termina en la décima vértebra dorsal, que corresponde al diafragma. Fíjense, el esófago torácico. El esófago no es como están viendo así, uniforme, sino presenta estrechamientos. 4 estrechamientos presenta el esófago. Un estrechamiento cricoideo a este nivel, un estrechamiento aórtico a nivel del callado, un estrechamiento bronquial a nivel de los bronquios y un estrechamiento diafragmático cuando está atravesando el diafragma. Fíjense, 4 estrechamientos presenta el esófago. Ya. ¿Qué pasa por el esófago? El bolo alimenticio, correcto, líquidos, todo lo que vamos a en la deglución hacer pasar los líquidos, alimentos de toda índole, que podamos aceptar. Muy bien. Si hacemos un corte transversal del esófago, es así estrellado, un corte transversal. Es así. Se presentan pliegues, como es largo, pliegues verticales. Ya que cuando tomamos líquido, el líquido en un zapo bajo. Estos pliegues verticales ya actúan como canalitos y llegan rápidamente al estómago. Ahora, si es el bolo alimenticio, ya estos pliegues ya se distienden para que pase el bolo alimenticio. Fíjense, por eso. Muy bien, ya sabes dónde empieza. A nivel de la segunda vértebra dorsal y termina a nivel de la décima vértebra dorsal, o sea, a nivel del diafragma. El esófago torácico, que corresponde al mediastino posterior. Otra estructura que corresponde al mediastino posterior. Fíjense, la arteria aorta. La arteria aorta. La arteria aorta, fíjense. Ya hemos llevado el corazón. La arteria aorta, ¿de qué cavidad del corazón nace? Correcto, del ventrículo izquierdo nace. ¿Se acuerdan? En el momento de la sístole, empuja la sangre para llevar a todas las estructuras del cuerpo humano, ya llevando la arteria aorta. ¿Qué tipo de sangre lleva en su interior? Sangre oxigenada, sangre arterial. Muy bien, fíjense. Ya. Una vez que sale por el ventrículo izquierdo, sube, se acorda, fíjense, se acorda a nivel de la cuarta vértebra dorsal, se dirige hacia la izquierda y realiza esta curvatura. Esta curvatura recibe el nombre de callado de la aorta. Ya. De esta parte convexa nacen, ¿se acuerdan? El tronco arterial brachiocefálico viene de derecha hacia izquierda. Ya. Nace la arteria carótida primitiva izquierda y va a dar origen a la arteria subclavia izquierda. Ya. Ustedes han debido ver que el callado de la aorta no es así, sino es un poquito hacia atrás, hacia el calladito y un poco hacia atrás. Fíjense, ya, al contornear
al bronquio principal izquierdo y va a descender. Ya, y recibe el nombre de aorta torácica. La aorta torácica. La aorta torácica corresponde al mediastino posterior, donde empieza a nivel de la cuarta vértebra dorsal y va a atravesar el diafragma. Ya. Entonces, el diafragma a nivel de qué vértebra se encuentra? Décima, correcto. Décima vértebra dorsal. Fíjense, la aorta. Entonces, la aorta torácica, donde empieza, donde termina, a nivel de la cuarta vértebra dorsal y termina a nivel, o sea, atraviesa el diafragma que está a nivel de la décima vértebra dorsal. Pero en realidad la aorta atraviesa el diafragma y llega a la cuarta vértebra lumbar. Ya hay la aorta descendente para sus dos ramitos importantes, que son las arterias ilíacas. Arteria ilíaca derecha y arteria ilíaca izquierda, ilíacas primitivas. Muy bien. Ahora, a medida que va descendiendo, la arteria aorta va a repartir ramitos colaterales. Va a dar de 8 a 9 ramitos colaterales. Esto lo tienen en su... en el boletito que hacemos. Da de 8 a 9 ramitos colaterales, llamados ramitos intercostales. Ya. Después va descendiendo, va dando ramitos bronquiales, ramitos esofágicos y ramitos mediastínicos. Fíjense, la aorta descendente o aorta torácica. Muy bien. Les estoy describiendo las estructuras que se encuentran en qué mediastino posterior. Correcto. La arteria aorta, más específicamente la aorta descendente. Muy bien. Otra estructura que se encuentra en el mediastino posterior. Fíjense. Especialmente sabe de Fuller. La tráquea. La tráquea se encuentra en el mediastino posterior. La tráquea, a continuación, ¿de qué estructura es? La laringe, órgano de la fonación. La laringe es el órgano de la fonación. Fíjense, empieza a nivel del borde inferior del cartílago cricoides o a nivel del borde inferior de la sexta vértebra cervical, es decir, casi verticalmente. La tráquea llega hasta la quinta vértebra dorsal, la tráquea. Y ahí va a dar sus dos ramas importantes, el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. La tráquea. Fíjense, la tráquea no es tan vertical, sino un poquito se dirige hacia la derecha. Un poquito. ¿Qué pasa por la tráquea? Alguien dijo, a él está muy bien. Miren, es que no. Aquí es donde se confunde. La tráquea presenta semianillos cartilaginosos, así. Un semianillo es así, ¿no ven? Un semianillo. Es un cartílago. Es un cartílago hialino. Entonces,
es no más larga la tráquea, mide de 15 a 17 centímetros, desde su origen hasta su terminación, pero presenta anillos. Pero ¿cómo está constituido el anillo? Fíjense, por cartílago hialino, es el cartílago hialino, esta parte. Cartílago hialino, es un semianillo. Este cartílago por detrás está unido por músculo, por tejido muscular, pero liso, no es estriado, liso. Y se completa ya el anillo traqueal. Por lo tanto, el anillo traqueal no es todito el anillo cartilaginoso, sino la parte anterior y lateral es cartílago y anillo. Y por detrás completa el anillo ya el músculo traqueal, que es liso, músculo traqueal, fíjense, el músculo traqueal. Ahora, cada anillo está unido, fíjense, cada anillo está unido por tejido fibroso, llamado ligamento anular. Ligamento anular. Aquí se nota, miren, lo que les he explicado. El semianillo es cartilaginoso, cartílago hialino, fíjense. Aquí se ve que está unido por tejido fibroso, llamado ligamento anular. Miren. Ahora por detrás, fíjense, cada semianillo está unido por músculo estriado o músculo liso. Correcto, liso. Constantemente también se va moviendo. Fíjense por detrás. Y todo esto es el músculo traqueal. Ahora, igual los bronquios, miren, igual tienen semianillos. Ya. En anteriores exámenes finales, amasábamos esto y ponían tráquea, no contestaban. Esto, por ejemplo, que esto es el músculo traqueal. ¿Y este qué músculo será? Bronquial, músculo bronquial. ¿Cómo el examen? Músculo bronquial, derecho o izquierdo. No ponían nada mal. Muy bien, ya se han dado cuenta. Perfectamente. ¿Qué pasa por la tráquea? Como es continuación de la laringe, pasa aire, entra aire y sale aire. En el momento de la inspiración y expiración. Ahí está. La parte inferior de la tráquea, fíjense, a nivel de la quinta vértebra dorsal se bifurca y da origen a los bronquios principales. ¿Ven? Bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. Pero en la parte inferior de la tráquea, o sea, donde se bifurca, presenta esta elevación en forma de espolón y recibe el nombre de espolón traqueal o carina traqueal. Carina traqueal o espolón traqueal, fíjense. Y esto delimita, fíjense, los bronquios principales derecho e izquierdo. A ver, relaciones de la tráquea, pero de la tráquea que está, fíjense, en la porción diatorácica. Miren, conocen, por delante la tráquea
es esta la tráquea. Está en relación con el callado de la aorta. Está en relación la tráquea por delante con el tronco arterial brachiocefálico, que es esto. Está en relación la tráquea por delante con la arteria carótida común, llamado también arteria carótida primitiva izquierda, fíjense. Con la subclavia estará en relación, fíjense. No, exacto. Con el callado de la aorta, sí. Con el tronco arterial brachiocefálico, sí. Con la arteria carótida primitiva izquierda, sí. La subclavia nada que ver, ya está afuera. Muy bien. ¿Con qué más está en relación? Por delante la tráquea. Fíjense, profesor. Con la arteria pulmonar. ¿Han visto? La arteria pulmonar es gruesa. Por debajo del callado de la aorta, la arteria pulmonar se divide, fíjense, en dos ramas gruesas. La arteria pulmonar derecha, que viene al pulmón derecho, y la arteria pulmonar izquierda, por debajo del callado de la aorta, fíjense, ya que viene al pulmón izquierdo. Fíjense, relaciones por delante de la tráquea. Muy bien. Ahí están viendo la tráquea y los bronquios. La tráquea se divide en dos bronquios principales. ¿A nivel de qué vértebra? De la quinta vértebra dorsal. O sea, bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. Fíjense. El bronquio principal derecho es más cortito, fíjense. Es un poco más vertical, fíjense, y más gruesito. El bronquio principal derecho. El bronquio principal derecho presenta más o menos de 6 a 8 anillos bronquiales, de 6 a 8 anillos bronquiales. El bronquio principal derecho. Ya. Ahora, el bronquio principal izquierdo, si se fijan, es más largo que el derecho. Es un poco más delgado y está en el sentido más horizontal que el derecho. Por lo tanto, va a presentar más anillos el bronquio principal izquierdo. Presenta de 9 a 12 anillos bronquiales. Y si se fijan, cada anillo bronquial está unido igual por tejido fibroso, llamado ligamento anular. Muy bien. Bronquios. ¿Qué van a pasar por los bronquios principales? Derecho e izquierdo. Aire, procede. Muy bien. A veces en relaciones, cuando dan examen, se turban. Esto es un esquema. Fíjense, el bronquio principal derecho es más grueso, más cortito y más vertical. El bronquio principal izquierdo es más largo, más delgado y más horizontal. Relaciones por delante del bronquio principal derecho. A ver, tienen que ser acuciosos. Esta es relación, fíjense, aquí en el corazón está naciendo la arteria pulmonar. Ahora, esta es relación el bronquio principal derecho con la arteria pulmonar derecha. Esta es relación, fíjense, esto es la vena cava superior, está cortado. Ya, así. Ya, esta es relación con la vena cava superior. Ya. Por delante, el bronquio principal derecho está en relación, fíjense, con las dos venas pulmonares derechas. Las dos venas pulmonares derechas. ¿Se acuerdan que hay dos venas pulmonares derechas que vienen del pulmón derecho y dos venas pulmonares izquierdas que vienen del pulmón izquierdo? Fíjense, las dos venas pulmonares
derechas. Luego por aquí baja un nervio, el nervio frénico. Aquí no se ve. El nervio frénico también está en relación por delante del bronquio principal derecho. Ahora, este es el bronquio principal izquierdo. ¿Con qué está en relación? Fíjense. Está en relación con la arteria pulmonar izquierda. Está en relación, es el tallado de la aorta, está cortada aquí. Fíjense. Ya. Entonces está en relación, fíjense, por delante el bronquio principal izquierdo con la aorta. Pero ¿con qué aorta? ¿Con la aorta ascendente o con la aorta descendente? Con la arteria aorta ascendente. Correcto, fíjense, por delante. La arteria pulmonar izquierda, la porción ascendente de la aorta, por delante. Las dos venas pulmonares izquierdas, por delante. Y el nervio frénico izquierdo, por delante. Fíjense, relaciones por delante de los bronquios principales. Y esto está mal. Tienen que orientarse. Fíjense, la tráquea, bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. Por detrás, fíjense con qué está en relación. Les dije al principio, la vena acicus mayor asciende por el lado derecho, pasa por detrás y luego por encima del pedículo pulmonar derecho, fíjense, la vena acicus mayor. Entonces, por detrás está en relación con la vena acicus mayor, miren esta zona, la vena acicus mayor. Ya. Por detrás también está en relación con el nervio de la fonación. ¿Cuál es el nervio de la fonación? El neumogástrico, por el lado, por detrás. Ahora, por detrás, el bronquio principal izquierdo está en relación, fíjense, con la aorta. ¿Con qué porción de la aorta? ¿Descendente o ascendente? Descendente, correcto. Con la aorta descendente. Miren, está pasando por detrás. Ya, bien. Está en relación con el esófago, fíjense. Aquí está un poco, ¿conocen este esquema? Está en relación con el esófago. La aorta descendente con el esófago y el nervio va por detrás. El bronquio principal izquierdo. Correcto. Bien. Bueno, hemos visto las estructuras que se encuentran en el mediastino posterior. Y ahora vamos a ver los pulmones. Los pulmones, ¿en qué mediastino se encuentran? Es una pescadita. Muy bien. Los pulmones no se encuentran en ningún mediastino. Fíjense, como dice la señorita universitaria, se encuentra a los lados del mediastino, ¿sí o no? Porque el mediastino es esta parte, ya les dije, la tráquea, el esófago, los bronquios, el nervio vago, el simpático, las venas ácidas, conducto torácico, la gran vena linfática. Todo eso corresponde al mediastino posterior, pero los pulmones no. Los pulmones, pues respecto al revés, los pulmones se encuentran a los lados del mediastino. Muy bien. No se hagan prender. Los pulmones se encuentran en la
jaula torácica, por dentro de la jaula torácica, o sea, por dentro de la caja torácica, fíjense, y a los lados del mediastino. Así se ubican los pulmones. Si hubiéramos tenido un cadáver, así hubieran tenido que sacar, cortar, tenían que cortar las costillas y sacar los pulmones. Ahí están los pulmones. ¿Qué forma? Fíjense, ¿qué forma tienen los pulmones? ¿Cómo lo ven? Cuadrado de paralelepípedo. Porque los pulmones tienen la forma de un semicono. ¿Conocen el cono, no? Es como si hubiera partido de un semicono, ¿eh? De un semicono. Ya les dije que se encuentra a los lados del mediastino. ¿Cómo es su consistencia? Van a tocar ustedes el día lunes. Los pulmones son blandos, suaves, esponjosos, elásticos. Si tocan, blanditos son los pulmones. Claro, si en su parénquima contienen millones de alveolos pulmonares, tienen que ser suaves. Ya. El pulmón derecho pesa 620 gramos y el pulmón izquierdo 560 gramos. Por lo tanto, el pulmón derecho es más pesado que el pulmón izquierdo. Ya. Ahora, si se fijan, los pulmones presentan acinios. Digamos que conocen ustedes un ramito de uvas, ¿no ven? Ya, estos son los acinios. Los acinios. ¿No? Estos son los acinios. Presentan 800.000 acinos, fíjense. Así, como los acimos de uva. ¿Conocen, no? Ya. Y estos son los alveolos pulmonares. Ya. De 300 a 500 millones. Fíjense, de 300 a 500 millones tanto de alveolos pulmonares. Son como pelotitas, pero contienen aire. Fíjense. A nivel de estas pelotitas microscópicas se realiza el intercambio gaseoso que va a realizar la sangre. ¿Dónde se realiza el intercambio gaseoso? A nivel de los alveolos pulmonares. Hay la sangre, por ejemplo, la arteria pulmonar, derecha o izquierda, está llevando en su interior sangre venosa, la arteria pulmonar. Ya, o sea, sangre cargada de anhídrido carbónico o dióxido de carbono. Va a llegar hasta los alveolos pulmonares, que son 800.000, así. Acimos. Hay de 300 a 500 millones de alveolos. Va a llegar ahí va a depositar el anhídrido carbónico y va a recuperar el oxígeno que metemos a los pulmones por medio de las respiraciones en el aire. Ya, fíjense. Y ese intercambio recibe el nombre de hematosis. Ya, ¿dónde se realiza el intercambio gaseoso? En los alveolos pulmonares. Ya. Y ese mecanismo de intercambio de oxígeno y anhídrido carbónico recibe el nombre de hematosis. Ya, entonces la sangre vuelve, los glóbulos rojos vuelven ya, al torrente circulatorio, pero
por las venas pulmonares. Las venas pulmonares son dos, derecho e izquierdo, y están llevando, están transportando en su interior ya sangre oxigenada. Fíjense. Cada pulmón, fíjense, el pulmón derecho, que es este, el pulmón izquierdo, presenta, fíjense, el pulmón derecho presenta 1, 2, 3 lóbulos. Lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior, separados por dos cisuras. Esta es la cisura horizontal y esta es la cisura obliqua. El pulmón derecho, 3 lóbulos. El pulmón izquierdo, fíjense, presenta 2 lóbulos separadas por esta cisura. Esta es la cisura oblicua, lóbulo superior, lóbulo inferior. Cada pulmón presenta, fíjense, tres caras. Esta es la cara. ¿Qué cara será esto? Que mira hacia afuera. Cara externa o lateral, correcto. Esta no se nota aquí, la cara interna o medial, porque está mirando al mediastino. Y esta es la cara inferior por diafragma. Tiene una base, que es esto, y este es el vértice medio redondeado. Los pulmones. Esto van a ver, vamos a sacar pulmones, el día, pulmones. Ya, ¿qué cara será esto de los pulmones? Esto, por ejemplo, es un pulmón derecho o izquierdo. Derecho, correcto. ¿Por qué? Porque presenta 3 lóbulos, superior, medio y inferior. 2 cisuras, una cisura horizontal y la otra oblicua. Entonces, esto es la cara externa del pulmón derecho. ¿Qué color tiene? Fíjense, los pulmones son moteados, miren, moteados. Gris oscuro, gris oscuro. Ya, últimamente nosotros en el anfiteatro veíamos los pulmones más oscuros, casi negros. Van a ver casi negros, ¿no? Oscuros. ¿Por qué? Porque el medio ambiente ya está contaminado, especialmente las personas que viven en subidas. Las movilidades nos las suben con primera, segunda o tercera. Con primera, ¿no? Con mucho esfuerzo. Entonces botan humo por su escape. Ya, y ese humo está en el medio ambiente, y uno si vive en una cuestita, una subidita, el humo hay, tanta movilidad, y uno va aspirando eso. Y los pulmones sin fumar ya siguen así, nada, ya son oscuros, gris oscuro. Dense cuenta una enfermedad como esto que ha pasado. Fácil, pues nos hacen media. Ahora, los que viven en lugares planos, están todavía más protegidos, porque las movilidades no botan mucho humo. El medio ambiente está sumamente contaminado. Ya, no se olviden, entonces, moteado, gris, oscuro. ¿Qué lado será este pulmón? Izquierdo. Muy bien, izquierdo. Yo vivo en una subidita y mi esposa pues siempre limpia con su ayudante y yo siempre bien limpio, su trapo negro, se van a fijar, negro, de humo, hay cualquier cantidad, tanta movilidad. Los pulmones son los que sufren. Van a ver los pulmones de algunos. Nuestro es como es así, un pulmón, digamos, sano. Es moteado, sí, pero gris. ¿Ya? Pero ahora es gris oscuro, casi negro. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta es la cara externa del pulmón izquierdo. La cara externa presenta huellas producidas por qué estructura? Miren, por las costillas, correcto. Este es el pulmón izquierdo, la cara externa. Por lo tanto, la cara externa está en relación con las costillas y con una partecita del externo. Y fíjense, presenta huellas
llegadas por las costillas. Cara externa de los pulmones. ¿Qué cara será esto? Cara interna o medial, porque está mirando al mediastino. Pero los pulmones no están en el mediastino, o están a los lados. ¿Qué pulmón creen que es esto? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. ¿Izquierdo? Derecho. Muy bien, bien. Lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior. Entonces subes horizontal y vertical. Cara interna. Es el pulmón derecho. ¿Qué vemos? Esto es el hilo pulmonar. ¿Qué vemos? El hilo pulmonar. Casi en la parte media de la cara interna del pulmón derecho. El hilo pulmonar. Se llama hilo a esto, al lugar por donde va a entrar el bronquio principal derecho. La arteria pulmonar derecha. Van a salir las dos venas pulmonares derechas. Ya también va a entrar ramitas pulmonares del nervio de la formación, del nervio vago. Ya, como este es el pulmón derecho, ¿qué más vemos? Aquí vamos a ver esta huellita producida por la vena ácidos mayor, fíjense, por la vena ácidos mayor. Aquí vamos a ver otra huellita. ¿Se acuerdan del tronco arterial brachiocefálico? Esta huellita. Ya. Y aquí está la huellita producida por el tronco venoso brachiocefálico derecho. Ya. A ver, el tronco arterial brachiocefálico derecho, ¿en qué lado se encuentra? En el lado derecho. Ya, muy bien. Entonces, están viendo la cara cara interna o medial del pulmón derecho. ¿Qué cara será esta? Cara interna de qué pulmón? El pulmón izquierdo, igual. Aquí se ve el hilo pulmonar izquierdo, por donde está entrando el bronquio principal izquierdo, está entrando la arteria pulmonar izquierda, ya van a salir las dos venas pulmonares izquierdas y va a entrar los ramitos pulmonares del nervio vago. Eso de entrar y salir es por la función. Ya, función. Voy a pedir no porque dice salir, entrar, no, por la función. Ya, muy bien. ¿Qué más vamos a ver en la cara interna del pulmón izquierdo? Esta es la fosa cardíaca. La fosa cardíaca, ¿por qué parte del corazón está determinada? Por la cara lateral izquierda del corazón. Por eso se llama la cara lateral izquierda del corazón, cara pulmonar, fíjense. ¿Qué más se ve por detrás del hilo pulmonar? Esta huella dejada por la arteria aorta descendente, correcto. Esta es la huella producida por el callado de la aorta. Muy bien, cara mediastina o cara interna. ¿Qué cara es esta? Cara inferior o diafragmática. Estas caras descansan sobre el diafragma. Les dije al empezar que el diafragma no es así tan horizontal, sino es así como una cúpula, ¿no? Se nota que no, ¿eh? Así como una cúpula. Y la cúpula se encuentra ¿a qué nivel? ¿De qué vértebra? Décima. Correcto, décima vértebra dorsal. Muy bien. Ya, entonces aquí están viendo la cara inferior. La cara inferior de los pulmones. La cara inferior, a ver, ¿con qué está en relación? Eso también es un esquemita. Aquí viene el diafragma. No, aquí como una cúpula, este ligamento redondo. Aquí viene el diafragma. Entonces, más o menos aquí están los pulmones. ¿Con qué está en relación? El pulmón derecho, la cara inferior del pulmón derecho está en relación con el hígado. Ya, el hígado tiene, la cara superior tiene dos lóbulos.
lóbulo superior derecho, lóbulo superior izquierdo. Entonces está en relación con el lóbulo izquierdo del hígado, fíjense. La cara inferior del pulmón derecho. Ahora, la cara inferior del pulmón izquierdo está en relación con el lóbulo izquierdo del hígado, fíjense. Está en relación con él. ¿Qué estructura es esto? El estómago, con el estómago. Está en relación con el que está el vaso, con el vaso y con el colon. Esto es el esquema porque esto debería venir así. Ya, con el ángulo esplénico del colon. Ya, relaciones de la cara inferior de los pulmones. La cara inferior de los pulmones se llama también base. Yeah. Ahora los pulmones tienen tres bordes, fíjense. ¿Qué bordes es esto? A ver, ¿quién está volando? Externo. ¿Y esto qué borde será? Porque Interno. esto está abierto. Porque legalmente si está cerradito es así. Esto está abierto. Ya. Entonces, esto del vértice es la base. La base corresponde a la cara inferior de los pulmones. Entonces, ¿qué borde será? Borde Externo. anterior. Interior. Fíjense, borde anterior. ¿Qué borde es esto? Borde posterior. Borde posterior. Y todo esto es el borde inferior. Borde inferior. Base vértice, redondea el vértice. Tres bordes, borde anterior, borde posterior y borde inferior. Ya. De los bordes en que presentan estructuras importantes es el borde esto. ¿Qué pulmón es esto? Derecho o izquierdo. Izquierdo. Izquierdo, correcto. Es el borde anterior del pulmón izquierdo que presenta esta escotadura, la escotadura cardíaca. Esta es la escotadura cardíaca. Por lo tanto, la escotadura cardíaca se encuentra en el borde anterior de qué pulmón? Pulmón izquierdo. Pulmón izquierdo, correcto. Ahora, la parte inferior del lóbulo superior del pulmón izquierdo emite una prolongación en forma de lente. ¿Bien? Recibe el nombre de língula del pulmón. La língula, ¿dónde se encuentra? En el borde anterior de qué pulmón? Pulmón izquierdo. Correcto. Muy bien. Ya estamos acabando. Es una partecita de la... ¿Qué estructura es esta? Tráquea. Tráquea, ¿no? Una partecita de la parte inferior. Estos son los bronquios. Bronquios. La tráquea y los Bronquios. bronquios. ¿En qué mediastino se encuentran? Posterior. En el mediastino posterior. Correcto. Ahora esto ya corresponde a los pulmones, pulmón derecho y pulmón izquierdo. Es la segmentación bronquial. Ya. El bronquio principal derecho es esto. Ya. Va a entrar al pulmón derecho por el hilo pulmonar derecho. Hemos visto el hilo. Por ahí entra este, el bronquio principal derecho. Y ahora en el espesor del pulmón derecho, o sea, en el parénquima ya del pulmón derecho, el bronquio principal derecho va a dar tres bronquios lobales, fíjense, 1, 2 y 3 bronquios lobales. Se llaman bronquios lobales porque ¿cuántos lóbulos tiene el pulmón derecho? 3, correcto. Entonces el bronquio principal derecho va a dar origen a 3 bronquios lobales. Bronquio lobar superior, bronquio lobar medio y bronquio lobar inferior. Fíjense. Ahora, el bronquio lobar superior, fíjense. Todo este es el bronquio seco.
se llama bronquio cepa al bronquio principal que va a dar origen, fíjense, a los bronquios lobales. Es el bronquio cepa, que está dando origen a los bronquios lobales, en este lado del pulmón derecho. Como tiene el pulmón derecho 3 lóbulos, entonces el bronquio principal derecho. Aquí del bronquio cepa van a ser 3 bronquios lobales. Bronquio lobar superior, bronquio lobar medio, bronquio lobar inferior. El bronquio lobar superior es este. Ya. En el espesor o en el parénquima del lóbulo superior se va a segmentar, o sea, se va a dividir. Va a dar origen a 3 bronquios segmentarios. Fíjense, bronquio segmentario superior esto. Bronquio segmentario superior. Este es superior. Este es el bronquio segmentario anterior, está hacia adelante. Lo que está pintado de verde es el posterior. Fíjense. Bronquio segmentario superior. Este es el bronquio segmentario anterior, que está ahí más adelante. Y esto de verde, bronquio segmentario posterior. En los pulmones tienen que fijarse los tronquitos nada más. Cada bronquio segmentario se va segmentando así de 2 en 2 hasta llegar a los bronquiolos. De los bronquiolos hasta los alvéolos pulmonares, que son millones, de 300 a 500 millones, cualquier cantidad. Ya, muy bien. Entonces, el bronquio lobar superior va a dar origen a 3 bronquios segmentarios. Bronquio segmentario superior, anterior y posterior. Ya. Ahora, del bronquio cepa van a ser también el bronquio lobar medio. Ya. Y el bronquio lobar medio se va a segmentar, va a dar origen, fíjense, a 2 bronquios segmentarios. Un bronquio segmentario que está adentro, o sea, mirando hacia la parte media, bronquio segmentario interno, interno o medial, así, interno o medial, y el otro es el externo o lateral. 2 bronquios segmentarios dan el bronquio lobar medio. Ahora, este pedacito, que se encuentra entre el bronquio lobar superior y el bronquio lobar medio, este pedacito de bronquio cepa recibe el nombre de bronquio intermedio o bronquio de Edward. Bronquio de Edward. El bronquio de Edward es este, que se encuentra entre el bronquio lobar superior y el bronquio lobar medio. Ya. Ahora el bronquio cepa, o sea, el bronquio principal izquierdo. Ya. Va a dar origen, fíjense, en el espesor del lóbulo inferior se va a segmentar, va a dar origen a 5 bronquios segmentarios. Ya. Este bronquio segmentario externo hacia adelante. Pues vamos a empezar por esto, por el 6. Estás así. Este es el bronquio segmentario superior. Este es el de más así. Superior o bronquio segmentario venoso. Por eso usted dice superior o venoso. Pero este bronquio segmentario superior no va a ir a la base. Mejor va a ir un poco hacia así. No es basal esto. Pero están haciendo de bronquio lobar inferior, bronquio segmentario superior o apical venoso. Los demás son basales porque van a ir en dirección de la base del pulmón, o sea, en dirección de la cara inferior. ¿Cuáles son? Este está más adelante. Este es el bronquio segmentario anterobasal o ventrobasal. Este es el bronquio segmentario interno basal o paracardíaco, que aquí está el corazón, ¿no? O paracardíaco. Ya. Ahora, este es el bronquio segmentario posterobasal, está hacia atrás, y es en dirección de la base, posterobasal o término basal, y este es el bronquio segmentario externo basal o laterobasal.
cuando vean ustedes los pulmones van a ver que el anterovasal con el interno basal así casi nacen juntos. El anterovasal con el interno basal. Ahora el posterovasal con el laterovasal igual también nacen juntos. Muy bien, esa es la segmentación, fíjense, de pulmón derecho. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuántos bronquios segmentarios presenta el pulmón derecho? Fíjense, 3 bronquios segmentarios para el lóbulo superior, bronquio segmentario anterior, superior y posterior, 3, más 2, que es el bronquio segmentario interno, que esto es el lateral, con eso son 5 más 5, 10 bronquios segmentarios. Presenta el pulmón derecho. Ya. Aquí está el pulmón izquierdo, se van a imaginar. El bronquio principal izquierdo entra al pulmón izquierdo por el hilo pulmonar izquierdo. Ya. Y en el interior del pulmón izquierdo, o sea, en el parénquima pulmonar izquierdo, el bronquio principal izquierdo, ¿cuántos lóbulos tiene el pulmón izquierdo? 2, correcto. Entonces va a origen, fíjense, a 2 bronquios lobales. Bronquio lobar superior y bronquio lobar inferior. Ya. Ahora, el bronquio lobar superior va a ir al lóbulo superior del pulmón izquierdo. Ya. Hace un pequeño recorrido, fíjense, y no se va a segmentar todavía, no se va a segmentar. Va a dar origen a 2 bronquios, fíjense. Uno culminar, que está arriba, y otro lingular, que está yendo en dirección de la lengua. El bronquio culminar, ¿ya? Fíjense, va a dar origen a 2 bronquios segmentarios. Bronquio segmentario anterior, que es esto, y esto. El bronquio segmentario ápico posterior, está pintado de verde. Fíjense. Ahora, este es el bronquio lingular. Ya. El bronquio lingular va a dar origen a 2 bronquios segmentarios. Es el bronquio segmentario lingular superior, que está arriba, y este es el bronquio segmentario lingular inferior. Se llama lingular porque está en dirección de la lengua. Esto lo tienen en su texto. Ya está bien descrito, no van a tener problemas. Ya. Esto es el bronquio. ¿Qué bronquio lobar es este? Inferior. Bronquio lobar inferior, correcto. En el espesor del lóbulo inferior va a dar origen a 5 bronquios segmentarios. 1, 2, 3, 4, 5. Este es el bronquio segmentario superior o apical de Nelson. Este no va a ir a la base, no es basal, está subiendo, fíjense, igual que este. Ya. Ahora, estos son los bronquios segmentarios, anterobasal o ventrobasal. Este es el bronquio segmentario interno basal o paracardíaco. Ya. Este es el bronquio segmentario posterobasal o término basal. Y esto es el bronquio segmentario externo basal o laterobasal. Ahora, en el pulmón izquierdo, esto casi es constante. El bronquio segmentario anterobasal con el interno basal o paracardíaco nacen juntos. Casi es constante eso. Digo casi porque a veces no se presenta. Bueno. Este bronquio segmentario, fíjense, posterobasal y este laterobasal, igual nacen juntos. Disculpar, no sé. Tienen que, una vez que salgan profesionales, tienen que disfrutar, no ser amados rápido. Ya. Muy bien. Entonces, han visto la segmentación bronquial. Eso les voy a mostrar. Así se ve la segmentación bronquial, ¿ya? Así se ve. Hemos hecho un trabajo antes, pero con acrílico hemos insuflado.
por la tráquea que se llama esto, esa máquina con una compresora, con acrílico, y ha entrado a los bronquios. Primero al bronquio principal, a los bronquios lobales, a los bronquios segmentarios, y por corrosión se ha sacado el parénquima y así aparece. Ya hemos visto esto es esta fotografía, esta es la segmentación bronquial, mire, pues en el árbol bronquial. Arterias. Les dije que hay la arteria pulmonar nace del corazón. ¿De qué cavidad? Del ventrículo derecho, correcto. Del ventrículo derecho nace la arteria pulmonar. Y la arteria pulmonar está llevando en su estación. ¿Qué está transportando? ¿Qué tipo de sangre? Sangre venosa, correcto, sangre venosa. O sea, cargado de dióxido de carbono o anhídrido carbónico por aquí. Y por debajo del tallado de la aorta, la arteria pulmonar va a dar origen a dos troncos importantes. A la arteria pulmonar derecha y a la arteria pulmonar izquierda. Fíjense, es la arteria pulmonar derecha. Va a entrar al pulmón derecho por el hilo pulmonar. Y en el parénquimo, o sea, en el espesor del pulmón derecho, la arteria pulmonar en su recorrido, fíjense, va a dar ramo. Para el lóbulo superior va a dar la arteria mediastina del lóbulo superior. Pero antes de cruzar el bronquio, lobar superior. Por eso dice epa arterial porque está abajo, por abajo. Luego, cuando pasa por debajo del bronquio lobar superior, va a dar la arteria cisural, fíjense, la arteria cisural del lóbulo superior del pulmón derecho. Sigue avanzando la arteria pulmonar, va a llegar al lóbulo medio y va a dar dos ramas. Una es la arteria superior del lóbulo medio y la otra es la arteria externa del lóbulo medio. Luego la arteria ya está más delgadita, ¿no? Ya va a llegar al lóbulo inferior y va a dar 5 ramitos que van a acompañar a los bronquios segmentarios. Los bronquios segmentarios, ¿se acuerdan? Anterobasal o ventrobasal, interno basal o paracardíaco, posterobasal o terminobasal, laterobasal. Entonces acompañan a los bronquios segmentarios. Entonces habrá una arteria anterobasal o ventrobasal. Habrá una arteria interno-basal o paracardíaca. Habrá una arteria termino-basal o posterobasal. Habrá otra arteria que es la externo-basal o laterobasal. O acompaña, fíjense, a los bronquios segmentarios. Ahora la arteria pulmonar izquierda, igual que entra al pulmón izquierdo por el hilo pulmonar. El hilo pulmonar es la puertita por donde van a entrar estructuras y salir. Pero el pedículo ya son las estructuras. Es que esto es el hilo pulmonar. Por el hilo pulmonar van a entrar y salir arterias. Es el hilo pulmonar. Va a echar el bronquio principal, si es izquierdo, bronquio principal izquierdo, la arteria pulmonar izquierda, van a salir las dos venas pulmonares izquierdas, va a entrar el nervio, un ramito pulmonar del nervio vago, fíjense. Esto es el hilo pulmonar, por donde entran o salen las estructuras del pulmón. Ahora, el pedículo son las estructuras mismas, pero que ya se lo ve, se lo puede agarrar. Por el bronquio principal izquierdo, la arteria pulmonar izquierda, las dos venas pulmonares que están saliendo izquierdas. Es el pedículo, se puede agarrar al pedículo. Y el hilo es el lugar por donde van a entrar. Muy bien. Ahora, la arteria pulmonar izquierda, fíjense,
entra al pulmón izquierdo, va a pasar por encima del bronquio lobar superior. Ya, antes de cruzar al bronquio lobar superior, a esto va a dar un ramito, la arteria mediastínica anterior. Después de cruzar, va a dar la arteria mediastínica posterior. Luego va a dar una arteria gruesita, que es la arteria cisural lingular. Va a ir en dirección de la línea. Luego sigue bajando la arteria pulmonar izquierda. Para el lóbulo inferior va a dar 5 ramitas que van a acompañar a los bronquios segmentarios. Al bronquio segmentario anterobasal o ventrobasal, y acompañará la arteria anterobasal o ventrobasal, así. Muy bien. Los pulmones, ¿por qué creen que están recubiertas por unas membranas, ¿no? Fibrocerosas? Las pleuras, por lo tanto, son membranas fibrocerosas. Hay una pleura parietal y una pleura visceral. La pleura parietal es un poquito más grueso que la visceral. Ya está en relación con las paredes del tórax. La pleura parietal, pues, y la pleura visceral es la que está pegadita a la superficie del pulmón, y es más delgadita. Se introduce en las cisuras, horizontal y oblicua, todo, y se refleja a nivel del hilo pulmonar, se refleja con la pleura parietal. Ahora, entre la pleura, esta es la pleura visceral, está pegadita al pulmón delgadito. Y la pleura parietal es la luz, por favor. Digamos que esta es la pleura parietal, esta es la visceral. Entre la pleura parietal y visceral hay un espacio. Fíjense, este espacio que presenta líquido lubricante, este espacio. Ya. Para que en el momento de la respiración el pulmón tranquilamente se movilice. Fíjense, entre la pleura visceral, que está pegadita al pulmón, y la pleura parietal, ya, existe este líquido lubricante. Ya, este espacio es la cavidad pleural. Ya, entonces, en la respiración no tenemos problemas, porque los pulmones se están deslizando gracias a este líquido lubricante. Y este líquido lubricante está en el espacio pleural o cavidad pleural. Muy bien. A ver, el ciclo respiratorio. Ciclo es en un minuto. A ver, los pulmones, ¿cuántos ciclos realizan? Un ciclo es, por ejemplo, inhalen, metan aire, exhalen. Eso es un ciclo. Metan aire, saquen. Entonces, en ese lapso, a ver, en un minuto, ¿cuántos ciclos realizan los pulmones? Es de 18 a 22 ciclos por minuto. Hagan la prueba ustedes en sus casas, a ver cómo están sus pulmones, se están aireando bien o no.
ahora hay muchos problemas, ¿no? Con esto del coronavirus, que grave. Han debido de ustedes tener problemas familiares. Pues en mi familia, especialmente de mi esposa, en el Beni casi todos sus hermanos han fallecido con coronavirus. Terrible, es desesperante, que no entre oxígeno a sus pulmones, uno quiere ahogarse, sumamente desesperante, que le falte aire, no quiero que les ocurra a nadie. Uno de mis hijos igual, casi se van, dos, es desesperante. Y tantos, millones de alveolos tenemos. ¿Y cómo no se cierran? No. Sinceramente, el oxígeno es vital para la vida. Pues hay que siempre hacer ejercicio, ir al campo, protegerse. Porque fíjense, los que trabajan en mecánicas, en algunos que usan mucho humo, los pulmones sufren. Porque como los pulmones están en comunicación con el medio ambiente en las respiraciones, a veces estamos metiendo cuerpos extraños a los pulmones, especialmente el humo. Por ejemplo, los mineros. No se nota de los mineros, ¿por qué? Porque ellos están taladrando, y como el lugar que están trabajando no es tan clarito, no saben que están absorbiendo polvo de zoca, después de las silicosis, y bueno, como están mal alimentados, tuberculosis fácil. Todos tenemos el bacilo de Koch, todos. Solamente se desencadenan cuando uno ya no está bien nutrido, puede enfermarse fácil. Y a la antracosis, los que trabajan con humo, hay lugares que están donde hay mucho humo, los que usan braseros, los que hacen parrilladas, por ejemplo. Claro, es rico una parrillada, ¿no? Pero el que está haciendo humo no da pena. Está absorbiendo constantemente. Si trabaja todos los días, 1 año, 2 años, grave. Ahora las neumonías, no, hay que protegerse. Ahora, tanto humo que hay, por eso están aconsejando los que trabajan en extensiones sanitarias, que otra vez usen los barbijos. Si se levantan a las 6 de la mañana, van a ver la ciudad medio, parece que estuviera nublada, ¿no? Humo. Bueno, del grupo 5, ¿quiénes están?